Bienvenidos a este espacio de capacitaciones virtuales que le brinda la Procuraduría de la Administración a través del Centro de Capacitación e Investigación Doctora Alma Montenegro de Flecha. En esta oportunidad, el Departamento de Derechos Humanos presenta el tema Los derechos de los pueblos indígenas de Panamá, a cargo de la máster Jocabet Solano, quien desde niña sirve a la comunidad de estudiantes cristianos y al pueblo gunadule en la ciudad de Panamá. Es máster en estudios técnicos interdisciplinarios para la Misión Integral de SETI Continental. Actualmente es directora de Memoria Indígena. Con ustedes, la máster Jocabet Solano. Una gratitud especial a la Procuraduría de la Administración por esta cordial invitación de poder compartir un tema que creemos que es sumamente importante para todos los panameños y las panameñas, como los derechos de los pueblos indígenas. Quiero empezar esta conferencia hablando un poco del corazón de los pueblos indígenas. Aunque reconocemos que es un país que decimos que es multicultural y pluricultural, la realidad es que las diversas naciones que están presentes en los pueblos que están presentes en Panamá muchas veces son desconocidas en su corazón, es decir, en el universo simbólico de los pueblos indígenas. La conquista y la invasión en 1492 ocasionó el genocidio, el epistemicidio más grande de la historia. Eso quiere decir que Abya-Yala, como el pueblo cunadule reconocía a América, sufrió estas colonialidades, que algunos autores como Boaventura de Sousa le llaman las colonialidades del saber, del ser y del poder, aún las colonialidades de la madre tierra. Por eso es necesario preguntarnos, ¿por qué como panameños y panameñas es necesario conocer el tema de derechos humanos? Quiero contarle una historia que cuentan mis abuelos y mis abuelas cunadules. Esta historia ha sido una historia que nos han compartido de manera milenaria, de generación en generación, al pueblo cunadule. Se llama como cuando Ibe Orgun, un líder cuna, nos enseñó a vivir en comunidad. La historia relata que el pueblo cunadule vivía en caos, porque cada uno quería lo suyo, hasta que Ibe Orgun le enseñó al pueblo cunadule que la casa donde uno vive, la casa donde uno está, no puede ser construida por solo un palo. Es decir, el palo fuerte que está en el centro sostiene la casa, pero los palos que están alrededores también sostienen la casa. Así que hay un diálogo entre el palo que está en el centro y los palos que están alrededor, y el palo que está en el centro le dice a los palos más pequeños, yo no puedo solo, yo no puedo sostener solo la casa, yo no necesito de ustedes. Esta es la constitución del ser de la política cunadule, es decir, la política cunadule está en la vida comunitaria, en el Atmardae, es decir, en nuestra manera de ser como ciudadanos y ciudadanas de la nación cunadule, pero también de Panamá. Las narrativas como resistencia política nos hablan de esta diversidad cultural. Como saben, Panamá es un país, como les había comentado, multicultural y pluricultural, pero la pregunta es, ¿qué nosotros conocemos de nuestros pueblos originarios? Quisiera hablar un poco de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En el artículo 1 dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos y los otros. Esta declaración nos habla muy profundamente de la forma de convivir unos con otros, pero también el artículo 2 nos habla de que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen, nacionalidad o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Es decir, que todos y todas gozamos también ante la ley de derechos y de igual protección de la ley. En este sentido, necesitamos reconocer y preguntar también ¿y qué de los pueblos indígenas en Panamá? Saben que hay 7 pueblos indígenas en Panamá, y quiero contar un poquito eso desde mi anécdota. Cuando yo era niña hablaban de algunos pueblos indígenas, y yo me recuerdo en la escuela que hablaban de los cunas, y obviamente como niña cuna pensaba un poco cuando hablaban de la realidad de los pueblos cunas, decían algunas cosas que no eran realmente correctas. Pero me parece que ha sido importante el abordaje y el proceso de cómo también desde la educación se ha también trabajado una educación intercultural bilingüe que permite que los pueblos indígenas puedan acceder también a la educación desde su propia lengua.
En Panamá hay 7 pueblos indígenas: los Nobes, los Cunas, los Emberá, los Buglé, los Bonán, los Naso, Teribe y los Bribri. Estos pueblos indígenas han estado en Panamá milenariamente. Se dice que los Cuna, por ejemplo, no tienen menos de 17.000 años en el Istmo de Panamá, es decir, muchos años antes de los que llegaran los invasores a Panamá. También que tenemos que reconocer que la constitución política de la República de Panamá ha tenido distintos momentos, pero en comparación con las constituciones anteriores, la de 1972 es la más avanzada en materia de reconocimiento de los derechos indígenas, pero está atrasada con otras constituciones modernas de Latinoamérica, aunque sabemos que los relatores internacionales de la ONU dicen que es uno de los países con mayor avance en temas de derechos de los pueblos indígenas. También la Carta Magna panameña reconoce en su artículo 86 la identidad étnica de las comunidades indígenas, que deben ser entendidas como todas sus manifestaciones y sus conocimientos artísticos, científicos, culturales, políticos, sociales, espirituales y económicos. Y esto es muy importante, porque en la diversidad podemos encontrar la fortaleza de la humanidad. Es decir, no podemos reconocernos unos a otros si no somos conscientes de que esta diversidad nos permite a nosotros poder ser mejores personas y mejores ciudadanos. La Constitución Política de la República de Panamá también nos dice que los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios. Esto lo podemos ver en el artículo 32.1 de la Declaración de la ONU. Aunque Panamá ha suscrito la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades se enfrentan a serios desafíos, y algunos serios desafíos en Panamá están relacionados con el reconocimiento, derechos territoriales y casos de desalojo forzado. Y esto tenemos que verlo no solamente desde Panamá, sino a nivel de América Latina. Lamentablemente el extractivismo, las megaempresas, los proyectos mineros, los monocultivos están creando desigualdades muy reales en nuestro continente Aviala, como lo reconoce el pueblo Cuna, pero como le reconocemos América Latina. Expulsión forzada y desplazamiento provoca pobreza, empobrecimiento, desigualdades, también provoca que haya una economía fracturada, porque sí, los hombres y las mujeres cultivan la tierra y tienen soberanía alimentaria, lo cual significa que son autónomos en su propia tierra, pueden cultivar y cosechar su comida y tener su plato de comida en su mesa. Hoy día, por estas grandes realidades de las grandes empresas, causa empobrecimiento. Aunque quiero decirles que para el pueblo cunadule la pobreza se define como una persona o una comunidad que no es autónoma y no vive su autonomía por su soberanía alimentaria. Es decir, una persona que no cultiva la tierra para el pueblo cunadule es pobre, o una persona que no sabe leer los ciclos de la tierra. Esto significa que también hay en medio del tema de derechos humanos, hay que reconocer las epistemologías. Lo que quiere decir es cómo nosotros entendemos la vida, es decir, la forma como comprendemos la vida. Y ahí hay alguna diferencia, porque desde el mundo occidental, la cosmovisión habla de cómo vemos el mundo, pero la cosmoexistencia, la cosmovivencia habla de cómo vivimos en el mundo. Es decir, hay dos acercamientos distintos. El Estado panameño históricamente ha carecido de una política integral de desarrollo de los pueblos indígenas. Se les ha considerado siempre como minorías étnicas, objeto de integración en el resto del país, y no como pueblos con identidad propia. Y ese es un punto muy importante, porque a veces nos podemos preguntar, ¿y por qué los pueblos indígenas en Panamá y en América Latina luchan por su territorio, luchan por su tierra? Les comenté anteriormente que los pueblos indígenas tienen, a nivel de Latinoamérica, se dice aproximadamente como 50.000, 55.000 años. Claro, hay unas variantes de acuerdo de algunos autores y antropólogos. Pero más allá del dato histórico es reconocer si son naciones que existían antes de la invasión y la conquista en Aviala, es decir, en América. La pregunta es ¿por qué no pueden vivir con su libre determinación y en su autonomía en su propia tierra? Lo que se hace en los estados muchas veces es tratar de asimilar a los pueblos indígenas para que sean partícipes de una cultura que no les pertenece. Lo otro sería tener un proyecto político intercultural que nos permita a nosotros y a nosotras gozar de políticas que se vean en todos los niveles sociales y que podamos nosotros entonces reconocernos como lo otro, pero que también es parte de nosotros. Entre los problemas más
más específico que podemos ver que afecta el pleno desarrollo de los pueblos indígenas de Panamá, como mencioné, se encuentra el empobrecimiento, aunque algunos lo llaman alto índice de pobreza, producto de la mala distribución de los recursos, de los ingresos y empleos. Y esto tiene que ver mucho con la política de desarrollo y su desarrollo que se planteó. ¿Sabían que la historia del pueblo cuna está atravesada por una revolución del año de 1925, cuando el Estado panameño en ese entonces quiso lamentablemente colonizar, es decir, a nuestras mujeres cunasdules les dijeron que tenían que quitarse la ropa, la mola, que es arte y comunicación de resistencia de la mujer cunadule, el olazo, es decir, la argolla que ponen las mujeres cunadules en la nariz, que expresa la belleza de la mujer cuna, pero también la lengua, las ceremonias, los ritos, se quemaron casas, etcétera. Historia que muy poco se conoce en nuestra escolaridad panameña. Pero esto lo traigo como ejemplo para decir que entonces los sistemas que hablan sobre desarrollo y su desarrollo tienen una panorámica muy reducida en términos de lo que significa una vida integral, que los pueblos indígenas entienden como el buen vivir y que más adelante hablaré sobre este tema. Las faltas de oportunidades por la generación de ingresos y empleo, desigualdad de coberturas de los servicios básicos e infraestructuras que resultan en índices alarmantes de desnutrición, mortalidad infantil, analfabetismo. Aquí hago también otra diferencia porque aquí se entiende analfabetismo como una persona que no sabe leer, sin embargo, y escribir, pero sin embargo, ya como les comenté, para el pueblo cuna, por ejemplo, no leer la tierra, no saber leer los ciclos de la tierra es una especie de analfabetismo también. Por otro lado, también podemos ver una pregunta muy importante: ¿y qué de las mujeres indígenas en Panamá? Sí, la realidad de los pueblos indígenas es apremiante en relación a la injusticia y a las formas de poder entender las formas de vida. La mujer indígena sufre mucho esta realidad. Uno de los elementos y valores de los pueblos indígenas muy importante es la complementariedad, es decir, está en el núcleo ético mítico de los pueblos indígenas. Y el núcleo ético mítico, dice Paul Ricoeur, que se trata de esta forma de construcción de los pueblos en el mundo entero, y este núcleo tiene una parte dura donde no se mueve mucho, es decir, no cambia mucho, pero en el proceso de dinamismo por la historia y aún por los choques culturales pueden haber algunos cambios. En este sentido, es importante reconocer que la complementariedad es importante, entonces desde la lógica, es decir, desde la filosofía y desde el etos del pueblo indígena, podemos reconocer que el hombre y la mujer en equidad viven de una forma orgánica. Pero lamentablemente el patriarcado, que es un sistema también que carcome nuestras realidades, se ha introducido también en las comunidades indígenas, y esto ha permitido también que haya una mayor, lamentablemente, desigualdad y equidad en los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas, cuando se han hecho el censo, nos damos cuenta que son un pueblo joven, con mucha gente joven, de niños y niñas. Bueno, en el censo del 2010 se concluyó que el 12.8% nos declarábamos como parte de las comunidades indígenas. También que en esta realidad de reconocimiento de sus territorios ha habido un vaivén de divisiones en términos administrativos del Estado, y no una falta de consecuencia de un gobierno que entra a gobernar y el próximo que participa. En relación a todo lo que estamos hablando, por lo tanto, podemos ver que actualmente hay algunos desafíos. Por ejemplo, podemos ver que hay algunas comarcas como la Cuna, que hay 3 comarcas cunas, la de Cunayala, Madugandi, Huargandi, pero también hay pueblos indígenas en Panamá que todavía no son comarcas, que se les llama tierras colectivas, y allí es necesario también seguir haciendo incidencia y apoyando a las y los hermanos indígenas a que puedan también tener limitaciones en sus propios territorios. Panamá no ha ratificado el convenio 169 de la OIT, pero ha votado a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y esto es una lucha que ha existido por muchos años y que los abogados de los pueblos indígenas, también los activistas, las mismas comunidades, están exigiendo que se ratifique el convenio 169 de la OIT, aunque sí hemos votado por las declaraciones de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, los cunadules hasta el 2019 están asentados, como les comenté, en 4 territorios autónomos, independientes, como son la comarca de Cunayala, la comarca de Madugandi, la de
Huargandi y el territorio ancestral Tule de Tacarcunyala. Y cuando escuchan ancestral pensarán, ¿por qué? Porque todos los pueblos indígenas de otra manera también han tenido procesos históricos internos. Se dice en nuestras historias orales que nosotros somos provenientes de la montaña de Tacarcunyala. Esto está en la frontera de Panamá y Colombia. Esta montaña sagrada del pueblo Cunadule. Allí está el corazón de los cantos y de los relatos del pueblo Cunadule. Y años posteriores hubo migraciones de estas regiones a las islas de Cunayala, actualmente la comarca Cuna, de donde soy parte. Pero también podemos ver que el pueblo Emberá y el Bonán, al crearse la comarca Emberá en 1983 en dos globos de terrenos conocidos como Sémaco y Zambú, en la provincia de Darién. Hay 43 comunidades Emberá y Bonán que quedaron fuera y crearon sus propias estructuras de gobernanza. Así tenemos el Congreso General de Tierras Colectivas, Emberá y Bonán, el Congreso Nacional Bonán y el Congreso General de Alto Bayano Emberá. Mientras que en el oeste de Panamá tenemos el Consejo General del Naso, Teride, Consejo General Bribri, el Consejo General Nove Buglé y Campesina y el Congreso General Buglé. Todo esto para comentar que en tema de derechos de los pueblos indígenas necesitamos seguir caminando juntas y juntos, reconocer que como países, si decimos amar la diversidad y ser un país multiétnico, pluricultural, no solamente es una cuestión folclórica, entre comillas lo digo, sino una cuestión que debe ser abordada desde las políticas públicas y que es abordada en todos los espacios. La educación intercultural bilingüe ha apoyado mucho en el tema de escolaridad, pero también hay que seguir acercándose un poco más al corazón de la educación de los pueblos indígenas, para que aprendan tanto las matemáticas, español, geografía, historia, pero dentro de la historia también las historias de los pueblos indígenas en Panamá. Y dentro de una educación intercultural bilingüe también reconocer las historias orales y cómo también los pueblos indígenas han sobrevivido las amenazas de las epidemias, de la invasión, de la colonización y actualmente la marginalización y la explotación de la tierra, de sus territorios por las grandes empresas. Esto nos lleva a pensar los desafíos de los pueblos indígenas en Panamá no deben ser solamente de los pueblos indígenas, es un desafío que debe ser para todas y todos los panameños, quienes tenemos raíces en este país donde tenemos herencia tanto indígena como afro y muchos otros herencia europea. Para que realmente sea un país que sea corazón del universo, debe empezar amando a la gente de su tierra, porque la gente de nuestra propia tierra, es decir, la gente de la tierra, son las personas también que habitan en este istmo panameño y que a partir de su conocimiento y de sus saberes pueden enriquecer las políticas públicas, pero también la forma de convivencia a la cual estamos llamados como ciudadanas y ciudadanos panameños. Muchas gracias.